¿verdad? Entonces, cambia mucho. Y la idea es eso, o sea, animarnos está bien, estamos estudiando la biografía de Doyewan, pero hay que ver qué fue lo que le influyó, ¿no? Entonces, ir a sus escritos. Y la idea de escribir, por ejemplo, leíste la Secularización de la Ciencia, no es igual que se diga, es que ahí se está tratando el motivo o el dualismo, lo que sea, a que tú vayas y lo leas. Sí, claro. Entonces, ya no es igual. Doyewan dice en su escrito La Secularización de la Ciencia esto, a tú vas y ves lo que dice Doyewan. Y entonces vas teniendo una comprensión más amplia de lo que es la filosofía de la idea cosmonómica, ¿no? Está tan difícil de aprender como su nombre, pero así se llama. Entonces, ese es el propósito, ir desarrollando, ir comparando y conociendo más, por ejemplo, las enseñanzas de Platón. Podemos traerlo, quizá ahorita más adelante lo traemos para comparar con incluso teólogos de la actualidad, y tú dices, es que esto que está enseñando este teólogo tiene más de Platón que de la palabra o de otra tendencia, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres comentar algo más? Sí, que aquí al final de lo que escribe aclara que él ve lo que decías, una lucha dualística del mundo, y aclara y dice, yo veo aquí que una parte es el pecado del hombre y por otro lado es el poder de la justicia, y la justicia es el poder positivo y el pecado es el poder negativo. Es como que el que sucede también es como que Doyewan está absolutizando un aspecto, porque él se iba a inclinar al estudio del aspecto jurídico de la vida. Entonces ahí él tiene que utilizar cuál va a ser el aspecto que va a guiar su vida, su estudio, y él habla de la justicia. Entonces definitivamente él toma y eleva un aspecto de la realidad, cuando está diciendo lo que es la debería, parte positiva de todo. exactamente, él debería hablar de la palabra de Dios, que sería lo que todavía no llegaba a eso. Ajá. Pero para allá iba. Ese pasado lleva. Se va viendo cómo va desarrollando. Estamos hablando de un joven estudiante que ya está viendo, está mostrando la educación que él tenía, sus conocimientos de filosofía, muy inclinados hacia un lado o hacia el otro, pero se va viendo la formación en él, ¿verdad? Sí. Sí, en un primer intento de dar una respuesta a una concepción del mundo, y lo ve como una máquina, pero con contradicciones. Pero no, en cuanto a las explosiones y las llamas, son las contradicciones que no le encuentra cómo armarlas, y creo que se va con el aspecto platónico, ¿no? En este dualismo luego. Pero sí el impacto de la formación de la idea ya, que sí lo ve como un todo, aunque no creo que, bueno, no, es evidente que todavía no le da el clavo de cómo están las cosas. Sí, pero Severo, ¿cómo ves joven y ya está enfocando una concepción del mundo y ya está escribiendo? Entonces él, a final de cuentas, en su vida, ya vimos al principio, estuvo teniendo influencia del pensamiento de Kuyper a través de las lecturas de su padre, pero también tiene mucha influencia de su educación clásica en el gimnasio. Entonces eso va formando su pensamiento, y nosotros lo conocemos como es actual ya en sus escritos, pero vamos viendo cómo va desarrollando, ¿no? ¿Algún comentario más aquí? Al final, en la obra de Doyewan se puede ver algo aún así de Platón. Lo vamos a ir viendo a través de las etapas, lo vamos a ir viendo. O sea, lo vamos a ir viendo. Acuérdense que ahorita estamos en la etapa de Doyewan del 94, cuando él nace, a 1922, más o menos hasta los 28 años. Él muere en 1977. Entonces cada sesión vamos a ir viendo una etapa de su vida y vamos a ir analizando muy brevemente, muy someramente algunos de sus escritos. ¿Qué es lo mejor? Ir al escrito, entonces ustedes ven y ustedes van sacando sus comparaciones, sus conclusiones, van entendiendo más a Doyewan, y de paso vamos entendiendo más la filosofía de él, ¿verdad? Entonces esto creo que va a ser de mucho provecho. Acuérdense que no tenemos mucho tiempo de estar aquí en clase, pero sí tenemos tiempo para recomendar, y ¿sabes qué? Hay que ir a leer, y vamos a leer muchas más cosas de él en nuestra casa que lo que vamos a ver aquí mismo, ¿va? ¿Algún comentario más de lo que estamos viendo? Vamos ahora a continuar con esta idea de la influencia de Platón en el pensamiento. Ese fue Doyewan. Ahora, en la actualidad, vemos nosotros algunos teólogos que en sus enseñanzas estén influidos también por el pensamiento de Platón. Eli. Aparte de Eli. ¿Alguien más sabe? Pues hay hermanos que no toman vino.
¿Quiénes para llamarles la atención, hermano? ¿Dónde están? ¿Disciplinarlos? ¿Disciplinarlos? Claro, hermano. Yo tengo... A ver, yo soy un crítico de Eli. ¿crítico o criticón? Los dos. Las dos. Me gustan las dos. Hay que ser críticos en la lectura. Soy crítico con el movimiento de la centralidad del Evangelio. Okay. Y me cae mal, la verdad. No, la verdad hay gente muy preparada y muy buena y tiene muy buenas aportaciones que hacer. Eso no sé. No, él no. Y sin embargo sus principales exponentes, aunque uno de los que voy a mencionar no es propio de la centralidad, pero sí es muy citado ahí, el Dr. Sproul, ¿no? Él no es tanto de la centralidad, pero ahí está, ¿no? Lo citan mucho. El Dr. Keller es parte de la movida de Gospel Coalition, ¿no? Ajá, sí. El Dr. Keller y el Dr. Piper. Entonces, estos tres son uno. Es la Trinidad de la coalición por el Evangelio. Ya sonaste un poco Ellos tres, los pocos libros que he leído acerca de ellos, especialmente por ejemplo de Piper, leí uno hace poco. Lo estábamos dando en el grupo de matrimonios de la iglesia, pero después ya lo dejé de dar. ¿Cuál fue el pacto matrimonial? Si me estás oyendo, Piper. Y en el libro Pacto Matrimonial, una de las premisas básicas del movimiento de la centralidad del Evangelio y de muchos reformados del ala presbiteriana, bautista, etc., es que dicen que el matrimonio como tal es un reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia. Citando lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Sí, ¿no? Porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y lo que otros autores reformacionales han establecido acerca de ese texto no es que Cristo sea no es que el matrimonio sea un reflejo o deba ser un reflejo de Cristo y de su iglesia, sino que es una estructura que Dios creó, el matrimonio, y como tal Dios lo creó con sus leyes que lo rigen y que debemos sujetarnos a esas leyes, ¿no? Y que Dios, por su gracia y su misericordia, quiso darnos a entender la relación que Él tiene con nosotros a través de esa relación en el mundo de Dios. Pero no significa que en el ser de Dios esté esa relación. Y entonces, Piper, entre los que establece esta posición, si no mal recuerdo su segundo o tercer capítulo, ahí establece que es un reflejo del ser de Dios. Entonces, eso es platonismo, mero platonismo, completo platonismo. Entonces, cuando se establece que algo en la creación es reflejo de la divinidad, o que es un reflejo del ser de Dios, eso nos lleva a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, más o menos. Ándale, por ahí se murió Lolito. Nos lleva a Tomás de Aquino, que hablaba de una teología natural. Podemos llegar a conocer cosas de Dios, el ser de Dios, a través de aspectos creacionales que Él hizo. Y entonces esos aspectos creacionales nos hablan de Dios. Por ejemplo, si tú vas a las flores del campo te van a decir que Dios es bello. Estético. Porque exacto, un aspecto de la creación lo van a endiosar y le van a decir, es parte del ser de Dios, ¿no? O sea, más que reflejar que hay un creador que hizo eso. Exactamente, ellos dicen es parte de su ser, Él es así, Él es bello, la bondad, la belleza. Para decirlo rápido, nada más hay que ver el absoluto de cada esfera y ese es Dios. Exacto, ¿no? Para ellos. Luego el doctor Sproul también en sus escritos, algunos que he leído, no los he leído todos porque no era. La verdad, a duras penas podemos leer a Loyever, entonces mejor algo que va a ser productivo, ¿no? El doctor Sproul también manifiesta los atributos de la divinidad como hablando del ser de Dios. Entonces, cuando los atributos de la divinidad no son
propiamente hablando el ser de Dios. El ser de Dios para nosotros es incognoscible. Ya nos lo ha expresado el doctor Roberts acerca de esa línea divisoria entre Dios y el mundo, y que es exactamente, y es su voluntad, es incognoscible, pero podemos conocer lo que Dios nos revela a través de su palabra ley. Entonces, Él como tal también expresa toda esta situación. Y el doctor Keller, bueno, mucho más superficial. Sí, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ellos tres tienen sus posiciones al respecto. Ahora, no me malentiendan. Si vamos a hablar... Tres? No escuché cuál tres. Keller, Sproul y Piper. Sí. Entonces... Estamos viendo la influencia del pensamiento platónico en Doyewer, en los inicios de su juventud, y ahora estamos tratando de extrapolarlo a alguna influencia platónica en teólogos de la actualidad, ¿no? Entonces, no me malentiendan, no es que sean malos. Que sean del diablo, no son del diablo. No son del diablo, pero casi. No es que sean malos son como tal. Menores. Sí. No es que sean malos como tal. ¿Por qué? Porque el platonismo y el neoplatonismo ha convivido con la iglesia por mucho tiempo. Hemos sido amigos. Nos aguantamos el uno al otro, ¿no? Desde Agustín. Y el agustinianismo ha sido la línea calvinista por excelencia desde hace tiempo. Entonces, no es de extrañar que dentro de nuestros teólogos reformados de la coalición claro que no. Entonces, no es de extrañar que ahí los encontremos, agustinianos, platonistas, ¿verdad? Pero entonces ellos se puede decir que no se dan cuenta. No, ellos no se dan cuenta. Ellos critican a Platón, pero no se dan cuenta que están llenos de Platón. Sí, es lo interesante, y es lo que dice, lo que queremos llevar, no solamente la discusión aquí, sino el pensamiento.